Hace un par de años recuerdo haber visto una película que se llamaba El Decálogo. Bueno, más que una película, era una serie, como una miniserie con 10 capítulos, y cada uno de ellos hacía referencia a uno de los 10 mandamientos. En el primero de estos capítulos, que habla sobre el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, se nos muestra a un personaje que era un científico, que era una persona, un matemático, que tenía puesta toda su confianza completamente en las ciencias. Él consideraba que cualquier cosa que podía ser medible era digna de su entera confianza. No puedo yo darles todo el relato de la película o de la serie, pero al final este hombre se siente devastado al darse cuenta de que aquello en lo cual él confiaba le termina defraudando. Es sobre ese tema que hoy queremos hablar, sobre el tema de los 10 mandamientos y en particular el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En los tiempos antiguos, el tema que está refiriéndonos el texto bíblico cuando dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, hace referencia en primer lugar a que debemos nosotros reconocer la gracia y la misericordia de Dios manifestada hacia nosotros. Cuando nosotros leemos el texto del Éxodo capítulo 20, que es donde aparecen los 10 mandamientos, nos encontramos que antes de empezar los mandamientos, lo primero que se dice es que recuerda que yo soy Jehová el que te sacó de la tierra de Egipto. El primer punto de referencia que nosotros tenemos en ese texto es que ha sido la gracia de Dios la que les ha permitido salir de esclavitud, ha sido la gracia de Dios la que les ha permitido salir de todas las adversidades que estaban pasando y llegar a una tierra de paz, a una tierra de gracia, a una tierra de abundancia. Ese tiene que ser el punto de referencia para que nosotros podamos comprender todo lo que el texto bíblico está diciendo. Cuando nosotros leemos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, lo que nos está diciendo, o lo que les estaba diciendo Dios a los israelitas, era básicamente: recuerda que yo soy el que lo hizo todo y el que lo dio todo por ustedes. Si hoy son lo que son, es gracias a mí. El mandamiento primero nos hace referencia a esa gracia y a esa misericordia que Dios había tenido para con ese pueblo. Otra referencia que nosotros podemos ver en ese mandamiento es a que nosotros no podemos considerarnos a nosotros mismos como autosuficientes en todo el sentido de la palabra. Es verdad que podemos valernos por nuestros medios, es verdad que podemos salir adelante por un trabajo o por las habilidades que tenemos, pero en esencia no somos autosuficientes. Y ese mandamiento nos llama a recordar eso, a que no podemos nosotros creer que lo que somos nos lo debemos solo a nosotros mismos. El texto hace una referencia muy enfática a que el único en el cual podemos y debemos tener confianza es en Dios, en nadie más, ni siquiera en nosotros mismos, ni siquiera en los recursos que podamos obtener. El texto bíblico en ese sentido, pues, a los israelitas les llamaba a poner siempre su confianza absolutamente en Dios. ¿Cómo nos puede hablar este texto bíblico a nosotros en el presente? La verdad es que nosotros podríamos reflexionar mucho sobre el valor de aprender a tener un solo Dios, a tener al Creador como nuestro Dios. Pero resumamos o sinteticemos todo lo que ese texto dice en algo más concreto. Lo primero que este texto bíblico nos está enseñando es que nosotros somos frágiles. Cuando nosotros vemos ese texto que nos dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, nos está recordando a nosotros a quién nos debemos, al único Dios que fue creador de todo lo existente. Y en ese sentido, pues, debemos reconocer que somos frágiles. Alguien decía en estos tiempos que lo que nos ha enseñado la pandemia es que somos frágiles. Yo diría no tanto nos ha enseñado, yo diría más bien nos ha recordado
que somos frágiles. Y eso es algo que está presente, latente en el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No se refiere solamente a un santito, no se refiere simplemente a una figurita o a una pata de conejo, a una herradura que tenga en la casa. No se refiere solamente a eso. Se refiere a toda cosa que yo la pueda poner por encima de Dios, en lo que yo tenga más confianza que en Dios. Y en ese sentido, pues, más que nunca, hoy podemos darnos cuenta de lo frágiles que somos. Si nuestra confianza estuvo puesta en el dinero hoy no nos sirve contra un microorganismo. Si nuestra confianza fue puesta en el poder, el microorganismo que está atacando al planeta entero, ataca por igual a pobres y a ricos, ataca a primeros ministros y ataca también a las personas que viven en la calle. El poder no ha hecho diferencia en este punto. Cuando yo recuerdo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, me llama a mí a volver mis ojos a Dios y reconocer que soy frágil, que no puedo yo depender de mí mismo, que siempre necesito depender de Dios. Y una tercera cosa que yo encuentro que nos hace referencia a este mandamiento es el tema de la autoentrega. Nosotros podemos darnos cuenta de que este texto nos había hecho alusión a la liberación de Egipto. Cuando Dios decide acercarse a este pueblo llamado Israel y liberarlos de toda la opresión de Egipto, cuando está haciendo esto se está autoentregando a este pueblo. Un pueblo pequeño, un pueblo ignorado, un pueblo que prácticamente no hacía mayor relevancia en ese tiempo. Cuando los arqueólogos se ponen a buscar en los tiempos en los que existió Israel algo sobre ese pueblo, casi que no hay mayor referencia. ¿Por qué razón? Porque era un pueblo minúsculo y sin embargo es un pueblo al que Dios le prestó atención y se entregó a sí mismo por él. Podemos darnos cuenta ya la referencia, la alusión a lo que va a ser más adelante con Jesucristo. Así que la idea de la autoentrega también está planteada en el no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando yo pienso en ese Dios que me pide a mí la exclusividad en la relación con lo divino, me está recordando también, hey, yo te pido que tengas una relación solo conmigo, pero porque yo me di a mí mismo por ti. Porque yo lo di todo por ti. Por esa razón yo te exijo que estés solamente con tus ojos y tu confianza puestos en mí. Porque nadie más te puede dar lo que yo te he estado dando. Esa autoentrega de Dios me llama también a seguir su ejemplo. Aprender yo también a saberme entregar por los demás. Es algo que también nosotros debemos reconocer y que está latente en este primer mandamiento. Lo que podríamos hacer en términos prácticos frente a lo que nos enseña este mandamiento es, al menos yo podría decir dos cosas. En primer lugar, haz un hábito cada mañana cuando te despiertes o cuando vayas al espejo y te mires ahí, pensar, lo que soy, no lo soy solo por mí. Lo que soy, se lo debo a Dios. Y si quieres ir un poco más allá, podrías decir, lo que soy se lo debo a Dios y se lo debo a muchas personas que aportaron para que yo llegue hasta donde yo estoy. No te debes solamente a ti mismo, te debes a mucha gente que estuvo detrás apoyándote. Es posible que a lo mejor a ti te haya ido mal en la vida, tú digas, no, es que usted no sabe todos los problemas que he tenido que pasar, todo lo que ha hecho gente mala conmigo, sí puede ser verdad. Pero también tienes que reconocer que hubo gente buena que estuvo para apoyarte. Y por esa gente buena, tú has llegado hasta donde estás. Y puedes llegar mucho más lejos porque siempre encontrarás gente que estará ahí para apoyarte. Cuando te levantes, piensa en todas esas personas y haz un hábito, reconocer que lo que eres, lo eres por la gracia de Dios y por esa gente que estuvo a tu lado. Una segunda recomendación que te podría hacer para poner en práctica este primer mandamiento es que hagas un hábito ser agradecido por lo que tienes. No solamente basta con reconocer,
que dependes de Dios, ahora también debes agradecer por lo que tienes. Todo lo que tienes, dale gracias a Dios. Eso te ayudará a poner el enfoque apropiado a las cosas. Que las cosas las tienes porque Dios te las dio. Y si algún momento Dios te las quita, Dios tendrá sus planes y propósitos. Te dará paz cuando esas cosas se vayan, porque sabrás que Dios está detrás y no te soltará. Finalmente, aprovecha cualquier oportunidad que tengas para ayudar a alguien más. El texto bíblico nos empezaba hablando en Éxodo 20 sobre el hecho de que Dios se autoentregó por nosotros. Ahora pues, aprende tú y cada que tengas una oportunidad, haz algo por alguien más. Eso te ayudará a entender mejor a Dios, a entender su gracia y entender su amor. No te hagas dioses ajenos delante de Dios. No adores al dinero, no adores al poder, no adores a las cosas que puedes poseer. No te adores a ti mismo. Reconoce que todo se lo debes a Dios. Y Él también bendecirá tu vida. Nos vemos en una próxima ocasión.